¿Qué tal? Tengan un excelente día. Vamos a leer el acuerdo que contiene las disposiciones, criterios e indicadores para la realización del proceso de admisión en educación media superior. Esto todo para el ciclo escolar 2024-2025. Cabe recalcar que todos son artículos y obviamente está organizado por capítulos. Vamos a leer todos para que estén completamente informados de cómo viene el proceso de admisión en educación media superior. Capítulo 1. Disposiciones generales. Objeto del acuerdo. Artículo 1. El presente acuerdo tiene por objeto establecer las bases bajo las cuales se desarrollará el proceso de admisión en educación media superior para las funciones de docente y técnico docente, a efecto de contar con maestras y maestros con los conocimientos y aptitudes necesarios para contribuir al desarrollo integral y máximo logro de aprendizaje de los educandos, de conformidad con lo establecido por el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, así como demás disposiciones aplicables. Ámbito de aplicación y obligatoriedad. Artículo 2. Las disposiciones de este acuerdo son de orden público, interés social, de observancia general, en toda la República y obligatorias para las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados en el ámbito de su competencia y en los términos establecidos en el presente acuerdo. Los servicios de educación media superior que, en su caso, impartan los ayuntamientos, se ajustarán a lo dispuesto en el presente acuerdo y demás disposiciones aplicables, siendo obligación de las autoridades de educación media superior y de los organismos descentralizados coordinarse con ellos. Para tales fines, la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados coadyuvarán con la unidad del sistema para el cumplimiento del presente acuerdo, en el ámbito de su competencia y atribuciones. Interés superior de adolescentes y jóvenes. Artículo 3. En la aplicación del presente acuerdo y los instrumentos normativos que deriven de este, priorizará el interés superior de adolescentes y jóvenes de recibir educación conforme los principios, fines y criterios establecidos en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Principios. Artículo 4. En la aplicación y vigilancia del cumplimiento de este acuerdo, se deberán observar los principios de legalidad, certeza, equidad, imparcialidad, objetividad, transparencia y publicidad, atendiendo a las diferencias regionales y locales, además de las necesidades del entorno del servicio educativo. Las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados guiarán su actuación para contribuir a garantizar la prestación del servicio educativo a adolescentes y jóvenes, de manera especial a aquellos que se encuentran en zonas de marginación, pobreza y descomposición social. Interpretación del acuerdo. Artículo 5. La interpretación del presente acuerdo y la atención a las circunstancias no previstas corresponden a la unidad del sistema en los términos de las disposiciones aplicables. Esta facultad será ejercida tomando en cuenta los contextos regionales y locales, así como las necesidades del servicio educativo. Las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados podrán solicitar a la unidad del sistema la interpretación de las disposiciones contenidas en este acuerdo para la aplicación que corresponda conforme al párrafo anterior. Admisión al servicio público educativo. Artículo 6. El acceso formal al servicio público educativo se dará conforme al proceso de admisión dispuesto en la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros, y regulado en el presente acuerdo. Quienes participen en algún proceso de admisión distinto a lo establecido en las disposiciones del párrafo anterior, autoricen, validen o efectúen algún pago o contraprestación u obtengan algún beneficio, incurrirán en responsabilidad y se sujetarán a los procedimientos que establece la normatividad correspondiente. Las personas que sean objeto de la asignación de una plaza derivada de un proceso distinto a las disposiciones señaladas no recibirán remuneración alguna, ni serán objeto de ningún tipo de regularización.
Protección de datos personales. Artículo 7. La información que se reciba y se genere por la aplicación del presente acuerdo quedará sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, en la Ley General de Archivos, además de las disposiciones federales y locales en la materia. Los resultados, base de datos y recomendaciones individuales que deriven del proceso de admisión serán considerados datos personales o información reservada. La unidad de sistema dispondrá de las medidas para que se dé una consulta pública sin afectar la confidencialidad de los datos. La confidencialidad de los datos. Se considerará reservada la información derivada del sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes. La persona que difunda sin autorización datos tales como los reactivos utilizados en los instrumentos de apreciación y ponga en riesgo dicho sistema, será acreedora a las sanciones correspondientes que se contemplen en las disposiciones aplicables. Contextos regionales y locales de la prestación del servicio de educación media superior. Artículo 8. Las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados en el desarrollo del proceso de admisión en educación media superior considerarán los contextos regionales y locales de cada entidad federativa, además del entorno en la cual se presta el servicio educativo. La unidad del sistema estará atenta a las consultas que le realicen las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados para el cumplimiento del presente acuerdo, a efecto de formular esquemas de atención que respondan a las necesidades diferenciadas y puedan aplicarse por autoridad respectiva. En todo momento se prestarán las disposiciones que sean aplicables al proceso de admisión y se velará por el respeto irrestricto del derecho a la educación de adolescentes y jóvenes. Continuamos al capítulo número 2, de las personas participantes en el proceso de admisión en educación media superior. De las personas participantes, artículo 9. Toda persona podrá participar voluntariamente en el proceso de admisión en educación media superior, ciclo escolar 2024-2025, de conformidad con este acuerdo, en apego a las convocatorias que para tal efecto emitan las autoridades de educación media superior o los organismos descentralizados y el cumplimiento de los requisitos dispuestos para tal fin. Al participar en el referido proceso gozarán de los derechos reconocidos y asumirán las obligaciones que se establezcan en las disposiciones que les son aplicables. Requisitos para participar. Artículo número 10. Las personas que decidan participar en el proceso de admisión deberán cumplir los siguientes requisitos. Número 1. Acreditar estudios de licenciatura con título y cédula profesional. 2. Cubrir el perfil profesiográfico con la licenciatura que se acredita para participar y que sea afín al componente de formación al que aspira, de conformidad con el marco curricular común de la educación media superior. 3. Acreditar antes de la aplicación de la apreciación de conocimientos y aptitudes el curso de la exploración de habilidades para la docencia en educación media superior que disponga la Subsecretaría de Educación Media Superior. El curso será autoadministrable y se llevará a cabo en línea para realizarse desde cualquier dispositivo electrónico con conexión a Internet. Además, se desarrollará mediante videos, audios, lecturas y ejercicios para promover el análisis y reflexión de la persona participante sobre las habilidades docentes requeridas en la nueva escuela mexicana. La unidad del sistema comunicará los mecanismos para que la persona participante tenga la oportunidad de acreditarlo. 4. Contar con certificado CENI nivel 12 o superior vigente del idioma inglés para las personas que aspiren a la función docente en el componente de formación de inglés. 5. Acreditar antes de la aplicación de la apreciación de conocimientos y aptitudes el manejo y dominio del lenguaje y cultura digitales, mediante el curso que disponga la Subsecretaría de Educación Media Superior. El curso será autoadministrable en línea para realizarse desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. La unidad del sistema comunicará los mecanismos para que las personas participantes tengan la oportunidad de acreditarlo y 6.
Los demás que se especifiquen en los elementos multifactoriales establecidos en este acuerdo. En caso de que la persona participante no cumpla con los requisitos señalados en este artículo, con independencia de la etapa en la que se encuentra en el proceso conforme a lo señalado en el presente acuerdo, las autoridades de educación media superior o los organismos descentralizados tendrán la facultad de dejar sin efecto su participación. De presentarse este supuesto, la autoridad educativa correspondiente deberá notificar al participante a la brevedad posible, fundamentándolo y justificando su decisión, además de comunicarlo a la unidad del sistema con el soporte documental respectivo. Requisitos para la contratación. Artículo 11. Para la contratación de las personas susceptibles de asignación de plazas derivadas del proceso de admisión, las autoridades de educación media superior o los organismos descentralizados, en el ámbito de su competencia y conforme a la normatividad aplicable, podrán establecer otros requisitos, los cuales deberán ser comunicados a las y los participantes previo a la asignación de plazas y establecerlos en sus convocatorias respectivas. Derechos de las personas participantes. Artículo 12. Las personas participantes en el proceso de admisión gozarán de los siguientes derechos. 1. Participar en el proceso de admisión bajo los principios de legalidad, justicia, certeza, equidad, igualdad, imparcialidad, objetividad y transparencia, que además consideren su contexto regional y sociocultural. 2. Contar con información sobre el estado que guarda su participación en el proceso. 3. Conocer los resultados de su valoración de los elementos multifactoriales. 4. Ejercer el derecho de interponer el recurso de reconsideración previsto en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, así como recibir respuesta del mismo ante lo que estime como incorrecto en la aplicación del proceso. 5. Los demás reconocidos en este acuerdo y disposiciones aplicables para el proceso de admisión. Bueno, continuamos. Obligaciones de las personas participantes. Artículo 13. Las personas participantes en el proceso de admisión tendrán las siguientes obligaciones. 1. Cumplir con los requisitos establecidos en este acuerdo y demás disposiciones aplicables para el proceso de admisión. 2. Cumplir con los términos y requisitos que establezcan las autoridades de educación media superior o los organismos descentralizados en sus convocatorias. 3. Abstenerse de prestar el servicio sin haber cumplido los requisitos a que se refiere este acuerdo y demás disposiciones aplicables. 4. Presentar en la etapa que corresponda la apreciación de conocimientos y aptitudes en los términos que determine la unidad del sistema. 5. Presentar documentación fidedigna dentro del proceso de admisión. En caso contrario, serán sujetas a los procesos que correspondan para las sanciones que resulten. 6. Firmar y entregar a la Autoridad de Educación Media Superior o el organismo descentralizado la ficha de registro que contiene la carta de aceptación correspondiente en los plazos establecidos en este acuerdo. Y 7. Las demás establecidas en este acuerdo y disposiciones aplicables para el proceso de admisión. Ok, continuamos. En el capítulo número 3 del proceso de admisión en educación media superior. Sección primera. Aspectos generales. Proceso de admisión en educación media superior. Artículo 14. La admisión en educación media superior se realizará mediante procesos anuales, a los que concurran las personas participantes en igualdad de condiciones, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales, de conformidad con los términos del presente acuerdo, y las convocatorias que para tal efecto emitan las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados. Con este proceso se garantizará la contratación del personal docente o técnico docente que cumpla con el perfil, los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para promover el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Perfiles profesionales, criterios e indicadores. Artículo 15. Los perfiles profesionales, criterios e indicadores a utilizar en el proceso de admisión en educación media superior, ciclo escolar 2024-2025, serán los publicados por la unidad del sistema en su portal de Internet de USICAM. Constituirán el referente de la buena práctica y desempeño eficiente de los docentes y técnicos docentes para alcanzar los objetivos del sistema educativo nacional. En ellos se definen los aspectos que deben abarcar la función de la docencia, como la relación con la comunidad local, el desarrollo del pensamiento crítico y filosófico, el mejoramiento integral y constante del educando,
además de la planeación, el dominio de los contenidos, el ambiente del aula, las prácticas didácticas pertinentes, el máximo aprovechamiento escolar y aprendizaje de las y los estudiantes, la solidaridad en la escuela, el diálogo y participación con la comunidad escolar, así como el acceso a una vida saludable y libre de violencia. Previo a la publicación de las convocatorias, las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados podrán solicitar a la unidad del sistema la autorización para que en estas se integren los perfiles profesiográficos atendiendo a sus contextos regionales y locales para garantizar la prestación del servicio educativo. Lo anterior sin afectar la contribución a la experiencia de la educación en un marco de inclusión y de equidad, bajo los principios, fines y criterios previstos en la Ley General de Educación y lo referente a la nueva escuela mexicana. Actividades y etapas de proceso de admisión. Artículo 16. El proceso de admisión en educación media superior, ciclo escolar 2024-2025, se llevará a cabo de conformidad con el calendario establecido en el anexo 1 del presente acuerdo. Dicho proceso contemplará lo siguiente para su desarrollo. 1. Actividades preparatorias, las cuales se refieren a los mecanismos que permitan generar las condiciones necesarias del proceso y son publicación de la convocatoria, registro y verificación documental. 2. Etapas del proceso que se refieren a las acciones a implementar para el inicio de el cual se dará una vez que las autoridades de educación media superior o los organismos descentralizados concluyan con el registro y la verificación documental de las personas que participarán. Comprende lo siguiente. A. Acreditación del curso de exploración de habilidades para la docencia de educación media superior. B. Acreditación del manejo y dominio del lenguaje y cultura digitales. C. Aplicación de la precisión de conocimientos y aptitudes. D. Valoración de los elementos multifactoriales por la unidad del sistema. E. Consulta de los resultados por las personas participantes. F. Desarrollo de la mesa tripartita para la presentación de los resultados. G. Emisión de listados nominales ordenados de resultados por la unidad del sistema. Y H. Evento público de asignación de plazas por parte de las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados. Sección segunda de la convocatoria. Emisión de la convocatoria. Artículo 17. Las convocatorias bajo las cuales se desarrollará el proceso de admisión serán las publicadas por cada autoridad de educación media superior o el organismo descentralizado que se trate, previa autorización de la unidad del sistema. Las convocatorias referidas se emitirán en las fechas establecidas por el calendario del anexo 1 del presente acuerdo y se elaborarán a partir de la convocatoria base, misma que se contiene en el anexo 2 de este mismo cuerpo normativo. Una vez autorizadas por la unidad del sistema, cada autoridad de educación media superior o el organismo descentralizado correspondiente le dará la publicidad por los medios que estimen pertinentes. Asimismo, serán publicadas en el portal de Internet de la UCICAM. Los elementos de la convocatoria. Artículo 18. Las convocatorias que emitan las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados para el proceso de admisión a educación media superior ciclo escolar 2024-2025 contendrán de manera enunciativa, mas no limitativa, información sobre los siguientes elementos. 1. Requisitos para la participación en el proceso de admisión en educación media superior. 2. Plazas disponibles. 3. Perfiles profesiográficos a cubrir por las personas participantes. 4. Plazos. 5. Elementos multifactoriales y su valoración. 6. Registro. 7. Publicación de resultados. 8. Recurso de reconsideración. 9. Criterios para la asignación de plazas. Y 10. Medios de comunicación, guías de estudio y material de apoyo. Y 12. Consideraciones generales. Contextos regionales y locales en la convocatoria. Artículo 19. En la convocatoria que sometan a la autorización de la unidad del sistema, las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados podrán considerar los contextos regionales y locales de la prestación del servicio educativo, con el fin de atender las necesidades diferenciadas de su entorno. En todo momento se coadyuvará a garantizar que los adolescentes y jóvenes accedan al derecho de la educación, al contar con maestras y maestros con los conocimientos y aptitudes que contribuyen al máximo logro del aprendizaje. Sección tercera del registro de las personas participantes. Cita de registro para el proceso.
Artículo 20. Las personas que decidan participar en el proceso de admisión de educación media superior, ciclo escolar 2024-2025, conforme a las fechas establecidas en el calendario y las convocatorias respectivas, deberán ingresar a la plataforma electrónica de la unidad del sistema, de la UCICAM, y generar una cita para su registro, mediante el sistema dispuesto para tal fin. Requisitos para el registro. Artículo 21. Los requisitos para que proceda al registro de la persona que decida participar serán los siguientes. 1. Contar con una cita de registro y presentarse en la fecha, hora y lugar indicados en la modalidad correspondiente. 2. Presentar la documentación que avale el cumplimiento de los requisitos de participación que correspondan conforme a lo establecido en el artículo 10 de este acuerdo y lo señalado en la convocatoria del subsistema respectivo. 3. Presentar las evidencias documentales de los elementos multifactoriales cuando sea el caso. Las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados, conforme a su capacidad operativa, podrán disponer las medidas para la atención de las personas que decidan participar de manera voluntaria en el proceso de admisión y que no hayan generado una cita de registro en los tiempos señalados y en el calendario y convocatorias respectivas. Registro y verificación documental. Artículo 22. Las personas que tramiten la cita a la que se refiere el artículo 20, presentarán ante la Autoridad de Educación Media Superior o el organismo descentralizado que corresponda la documentación solicitada para su registro y verificación documental, conforme a la modalidad, fecha y hora indicadas en su respectiva cita. El registro será preferentemente presencial. La Autoridad de Educación Media Superior y el organismo descentralizado acreditará a la persona responsable del registro para la recopilación y verificación de los documentos que proporcione la persona que decida participar. En la fecha y hora indicada en la cita de registro, la persona que decida participar se atenderá a lo siguiente. 1. El responsable del registro verificará que la persona que decida participar cumpla con los requisitos señalados en el presente acuerdo, la convocatoria y demás disposiciones aplicables para el proceso de admisión. Además, registrará los elementos multifactoriales conforme a lo establecido por la unidad del sistema. 2. Verificada la documentación, la persona que decida participar recibirá una ficha de registro y corroborará que la información que se asienta sea la correcta. De ser el caso, firmará una carta de aceptación. Realizado el registro respectivo, ya sea presencial o a distancia y en línea, la autoridad educativa está obligada a entregar o enviar de manera inmediata la carta de aceptación para la firma de la persona participante, y ésta la entregará a la autoridad educativa por el mismo medio que la recibió en un plazo no mayor a 3 días naturales. En caso contrario, se tendrán por correctos los datos que se asentaron en la ficha de registro. 4. La ficha de registro, además de la carta a la que se refiere la fracción anterior, contendrá la descripción para la apreciación de conocimientos y aptitudes, establecido en el artículo 26 de este acuerdo. 5. En caso de que la persona que decida participar no cumpla con los requisitos dispuestos en el proceso de admisión, la Autoridad de Educación Media Superior o el organismo descentralizado respectivo emitirá una constancia de no cumplimiento y se dará por concluida su participación. Y 6. Las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados resguardarán el expediente con los documentos que presente la persona participante en el registro. Para el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados utilizarán la plataforma dispuesta por la unidad del sistema y les proporcionará la capacitación necesaria para tal efecto. La unidad del sistema dispondrá de las medidas que estime necesarias para que las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados realicen el cierre de los registros respectivos en los tiempos establecidos. La unidad del sistema podrá solicitar a las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados los expedientes de las personas participantes para los efectos que haya lugar. Posibilidad del registro a distancia y en línea. Artículo 23.
El registro y verificación documental se podrá realizar a distancia y en línea, con el apoyo de plataformas tecnológicas o digitales, así como de otros recursos o medios disponibles, conforme lo dispongan las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados correspondiendo a esto su adecuado funcionamiento. En todo caso, garantizarán la atención de las personas que decidan participar y que hayan generado su cita de registro. Reservas en la documentación recibida. Artículo 24. La documentación que presente la persona que decida participar se recibirá con la reserva de verificar su autenticidad. Cuando se compruebe que haya proporcionado información o documentación apócrifa o falsa, quedará sin efecto su participación en el proceso de admisión en cualquiera de las actividades o etapas que se encuentre. Incluso si ya le hubiese asignado plaza y otorgado un nombramiento, este quedará sin efecto, sin prejuicio de las sanciones de tipo administrativo o penal en las que pudiera incurrir. Si en los documentos que presente la persona participante se identifica alguna inconsistencia en cualquier momento del proceso, esta deberá ser notificada por la autoridad de educación media superior o el organismo descentralizado correspondiente y no podrá continuar en el proceso de admisión. Bueno, ahora vamos a la sección cuarta, de los elementos multifactoriales y su valoración. Elementos multifactoriales a considerar. Artículo 25. Con el fin de apreciar los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para promover el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos, así como garantizar la contratación del personal cumpla con el perfil profesional necesario, los elementos multifactoriales que se tomarán en cuenta como parte del proceso de admisión en la educación media superior, ciclo escolar 2024-2025, serán los siguientes. Número 1. Puntaje obtenido en el curso de exploración de habilidades para la docencia en educación media superior. Corresponde a la calificación obtenida para la acreditación del curso a partir del desempeño de la persona participante en las actividades académicas del mismo. Cursos extracurriculares. Refiere a los procesos de actualización y desarrollo profesional que, en su caso, estarán contenidos en los catálogos publicados por la unidad del sistema en los términos de este acuerdo y que son acreditados por la persona participante, los cuales deben ser afines a la educación media superior del componente de formación al que aspira. 3. Formación didáctica y pedagógica. Comprende la actualización y desarrollo profesional, la cual se acredita con los estudios de posgrado en áreas de conocimiento afines a la educación con los cursos que, en su caso, se contengan en los catálogos publicados por la unidad del sistema en los términos de este acuerdo y estén orientados al conocimiento del modelo educativo y las características de la educación media superior, de sus estudiantes, así como de la planeación e implementación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, del conocimiento, desarrollo, fortalecimiento y reflexión de la práctica docente. Experiencia docente. Corresponde al ejercicio de la docencia frente al grupo en una escuela pública o particular con reconocimiento de validez oficial de estudios de educación media superior o educación superior, realizado con posterioridad a la fecha de titulación. 5. Apreciación de conocimientos y aptitudes es un sistema que, a través de instrumentos objetivos, permite identificar lo que deban saber y ser capaces de hacer las maestras y los maestros para favorecer el desarrollo integral y aprendizaje de los educandos. Valoración de los elementos multifactoriales. Artículo 26. Para obtener los resultados de valoración de los elementos multifactoriales, la unidad del sistema, las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados, en el ámbito de su competencia, atenderán a los siguientes criterios. Número 1. Puntaje obtenido en el curso de exploración de habilidades para la docencia en educación media superior, con una ponderación máxima de 25 sobre un esquema de 100 puntos. Para su acreditación deberá obtener la constancia respectiva. En ella se deberá establecer el nombre de la persona participante, así como los logotipos, sellas y firmas originales, o, en su caso, firmas electrónicas o códigos QR. Cursos extracurriculares, con una ponderación máxima de 10 sobre un esquema de 100 puntos. Para su acreditación se tomarán como válidas las constancias que presente la persona participante, las cuales deberán cumplir con lo siguiente. A. Nombre de la persona participante y de los cursos extracurriculares en los términos de este acuerdo. Número de horas
nombre de la instancia que impartió, logotipos, sellos y firmas originales o digitalizadas, o en su caso, firmas electrónicas o códigos QR. Contar con una vigencia no mayor a 4 años a la fecha de registro de la persona participante y comprender un mínimo de 20 horas acreditadas. Si el curso ha sido tomado en más de una ocasión en el mismo año por la persona participante, se le registrará una sola constancia de dicho curso para la ponderación de este elemento multifactorial. 3. Formación didáctica y pedagógica, con una ponderación máxima de 15 sobre un esquema de 100 puntos. Para su acreditación se tomará como válidas las constancias que presente la persona participante, las cuales deberán cumplir con lo siguiente. A nombre de la persona participante y de la formación actualización como curso, taller, diplomado, seminario en los términos de este acuerdo, así como el número de horas, nombre de la instancia que impartió, logotipos, sellos y firmas originales o digitalizadas, en su caso firmas electrónicas o códigos QR. B. Contar con una vigencia no mayor a 4 años a la fecha de registro de la persona participante. Y C. Comprender un mínimo de 20 horas acreditadas. D. Con independencia del grado académico acreditado para su participación, este elemento multifactorial podrá acreditarse en su totalidad con un posgrado en las siguientes áreas de conocimiento: educación, ciencias de la educación, competencias docentes en educación media superior, pedagogía o otra que sea afín de la enseñanza del componente de formación al que aspira. Para validar estas acciones de formación con posgrado, la persona participante deberá presentar al momento de su registro como documentos probatorios el título de cédula profesional correspondientes. Si el curso para acreditar la formación didáctica y pedagógica ha sido tomado en más de una ocasión en el mismo año por la persona participante, se le registrará una sola constancia de dicho curso para la ponderación de este elemento multifactorial. 4. Experiencia docente. Con una ponderación máxima de 20 sobre un esquema de 100 puntos para su acreditación, se deberá atender lo siguiente. A. Se tomarán como válidas la hoja de servicios o constancia de servicios mismas que deberán ser emitidas por la institución educativa pública o particular con reconocimiento de validez oficial en que se prestó el servicio, así como contener el nombre de la persona participante, fecha de inicio y de término del ejercicio docente, nombre de la institución educativa que emite logotipos, sellos y firmas originales digitalizadas, en su caso firmas electrónicas o código QR. B. La experiencia docente deberá comprender al menos el equivalente de a 4 meses de manera acumulativa y un máximo de 60 meses. C. En el caso de que el periodo de conclusión de la experiencia docente sea posterior a la fecha en que finaliza el registro y verificación documental, se contabilizará desde la fecha de inicio de la experiencia docente y hasta la fecha de término del registro para este proceso. Y 5. Apreciación de conocimientos y aptitudes con una ponderación máxima de 30 sobre un esquema de 100 puntos. Para su acreditación se realizará una aplicación en línea a través de la plataforma que para tal efecto disponga la unidad del sistema conforme a los términos, especificaciones, día y horario que se indique. Las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados, de acuerdo con su capacidad operativa, podrán disponer de las medidas necesarias para que las personas participantes puedan realizar la aplicación a la que se refiere esta fracción, lo anterior para garantizar la equidad en el proceso. En el anexo 3 del presente acuerdo se contienen los criterios para la valoración de los elementos multifactoriales. Sección quinta. De los resultados. Consulta de resultados por la persona participante. Artículo 27. Cada persona participante podrá consultar en la plataforma electrónica de la unidad del sistema USICAM, conforme a las fechas establecidas en el calendario del anexo 1, del presente acuerdo, el resultado de su participación en el proceso de admisión, el cual integrará la valoración de los elementos multifactoriales que conforman su resultado final. Publicación del listado nominal ordenado de resultados. Artículo 28. Una vez interpuestos y, en su caso, resueltos los recursos de reconsideración que se deriven del proceso de admisión en educación media superior en el ciclo escolar 2024-2025, la unidad del sistema conformará el listado nominal ordenado de resultados por entidad federativa, subsistema, tipo de valoración y, en su caso, por clave del centro de trabajo.
para funciones docente y técnico-docente, a partir de los puntajes finales, de mayor a menor, de conformidad con la valoración de los elementos multifactoriales a los que se refiere este acuerdo. El listado respectivo se remitirá a cada autoridad de educación media superior o el organismo descentralizado que corresponda, dentro de las fechas señaladas en el calendario del proceso que se regula por el presente cuerpo normativo. Una vez realizado lo anterior, la unidad del sistema le dará publicidad por los medios que estime pertinentes. Para los subsistemas federales, una vez que se agoten el listado nominal ordenado de los resultados por entidad federativa, tipo de valoración y clave de centro de trabajo, de existir necesidades del servicio, deberán solicitar a la unidad del sistema un nuevo listado, solo por entidad federativa y tipo de valoración. El resultado obtenido por las personas participantes en el proceso de admisión en educación media superior, ciclo escolar 2024-2025, no obliga a las autoridades de educación media superior y a los organismos descentralizados a asignar una plaza a la totalidad de las personas que se encuentran en el listado nominal ordenado de resultados, toda vez que la asignación estará sujeta a la existencia de plazas vacantes, a las necesidades del servicio público educativo y a la estructura ocupacional autorizada. Para que una persona participante se encuentre integrada en el listado nominal ordenado de resultados, deberá cumplir con lo señalado en el artículo 13 de este acuerdo. Vigencia de los resultados. Artículo 29. Los resultados de las personas que participen en el proceso de admisión tendrán vigencia hasta el 31 de mayo de 2025. Los resultados serán definitivos e inapelables. Mesa tripartita. Artículo 30. La unidad del sistema celebrará un proceso público en el que pondrá a disposición de las autoridades de educación media superior, los organismos descentralizados y las representaciones sindicales en una mesa tripartita en cada uno de los estados y ciudades de México, para su participación y garantía en el respeto de los derechos de los trabajadores, los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales derivada de las convocatorias respectivas. Dicha mesa se llevará a cabo el día, hora y modalidad que determine la unidad del sistema. Capítulo 4. De la asignación de plazas. Sección primera. Aspectos generales. Criterios para la asignación de plazas. Artículo 31. Las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados serán responsables de verificar la autenticidad de los documentos aportados y el cumplimiento de los requisitos correspondientes por parte de las personas participantes para que, en su caso, procedan a la asignación de plazas. Será nula y, en consecuencia, no surtirá efecto alguno toda información admisión distinta a lo establecido en el presente acuerdo. De igual manera, deberán atender los siguientes criterios. 1. Solo podrán asignar una plaza si la misma está registrada en el sistema abierto y transparente de asignación de plazas. 2. La asignación de plazas se dará conforme a las necesidades del servicio público educativo y a la estructura ocupacional autorizada. 3. Se remitirá un informe bimestral a la unidad del sistema en los términos que ésta determine sobre el avance en la asignación de plazas con independencia de su naturaleza y la aplicación de los criterios establecidos en el presente acuerdo. Podrán ofertarse y, en su caso, asignarse plazas vacantes definitivas temporales o de nueva creación previamente registradas en el sistema que alude este artículo, en estricto apego al listado nominal ordenado de resultados. 5. Podrá asignarse plaza solo a las personas participantes que se encuentran en el listado nominal ordenado de resultados que remita la unidad del sistema. 6. Las plazas vacantes se asignarán según el tipo de valoración en el que participó la persona. En caso que se cuente con un nombramiento en el servicio público educativo, las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados previo a la asignación deberán comprobar que existe compatibilidad de empleos. De no existir dicha compatibilidad, la persona participante seguirá ocupando su posición en el listado nominal ordenado de resultados, respetando así su derecho a una posible asignación de plaza en los términos del presente acuerdo. 7. Cuando se pretenda asignar plazas argumentando necesidades del servicio, la autoridad de educación media superior o el organismo descentralizado deberá justificar previamente
ante la unidad del sistema dicha circunstancia. En necesidades del servicio se tomarán en cuenta las medidas para preservar, mantener o restaurar la prestación del servicio educativo y evitar el riesgo de dejarlo descubierto. En atención al interés superior de las y los adolescentes y jóvenes en su derecho de la educación. La autoridad educativa justificará y determinará el cumplimiento de las circunstancias descritas. 8. Deberá registrarse en el refrendo del sistema de información generada de la asignación de plazas del proceso de admisión en educación media superior, ciclo escolar 2024-2025, con base en el listado nominal ordenado de resultados, así como de las personas participantes que no aceptaron la plaza ofertada y de las que no se presentaron al evento público de asignación de plazas. Asignación de plazas según su naturaleza. Artículo 32. Las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados asignarán las plazas vacantes definitivas, temporales o de nueva creación conforme a lo siguiente. 1. Previamente a la realización del evento público de asignación de plazas y durante el mismo, las autoridades de educación media superior y organismos descentralizados deberá proporcionar a las personas participantes convocadas la información de todas las vacantes definitivas y temporales que se encuentran disponibles en el tipo de valoración para el cual participaron. Cuando asignen con base en el listado nominal ordenado de resultados una plaza al inicio o durante el ciclo escolar 2024-2025, los efectos del nombramiento deberán ser preferentemente al día 1 o 16 del mes respectivo, según corresponda. Si la persona participante acepta una vacante definitiva que le oferten la autoridad de educación media superior o el organismo descentralizado correspondiente, le otorgará el nombramiento definitivo a los 6 meses y un día, sin nota desfavorable en su expediente. 4. En caso de que solo se oferten plazas vacantes definitivas y la persona que se encuentre en el listado nominal ordenado de resultados no acepte, deberá manifestarlo ante la autoridad de educación media superior o el organismo descentralizado correspondiente y será reubicado al final del listado, el cual se recorrerá de manera progresiva el orden establecido durante su vigencia, respetando así su derecho a una posible asignación de plaza en los términos del presente acuerdo. Cuando se oferten a la persona participante plazas vacantes definitivas y temporales y éste elija una plaza vacante temporal, su nombramiento será por tiempo fijo, por el periodo que dure la vacante, y no podrá exceder el término del ciclo escolar 2024-2025. Una vez que concluya el nombramiento, la persona participante será reubicada al final del listado, el cual se recorrerá de manera progresiva en el orden establecido durante la vigencia de su resultado. 6. En el caso de que solo se oferten plazas vacantes temporales, se atenderá a lo siguiente. A. Se asignarán conforme al listado nominal ordenado de resultados. B. De generarse plazas vacantes definitivas durante el ciclo escolar, se ofertarán a las personas participantes que cuenten con una plaza vacante temporal respetando de manera estricta el listado nominal ordenado de resultados, conforme a las necesidades del servicio educativo. C. En caso de que la persona no acepte la vacante definitiva que se le oferte al concluir su nombramiento por tiempo fijo, será reubicada al final del listado, el cual se recorrerá de manera progresiva en el orden establecido durante su vigencia. Y D. Si al término de la vigencia de la plaza vacante temporal asignada a la persona participante no se le ha ofertado alguna plaza vacante definitiva, ésta seguirá ocupando su posición en el listado nominal ordenado de resultados y se le podrá otorgar otra vacante temporal siempre y cuando la vigencia de su resultado no haya concluido. 7. Las personas que no acepten las plazas vacantes temporales que las autoridades de educación media superior u organismos descentralizados les oferten, conforme a la fracción anterior, seguirán ocupando su posición en el listado nominal ordenado de resultados. En caso de no aceptar hasta en 3 ocasiones alguna de las vacantes temporales que se les oferten, serán reubicadas al final del listado, el cual se recorrerá de manera progresiva en el orden establecido durante su vigencia, respetando así su derecho a una posible asignación de plaza en los términos del presente acuerdo.
Esto está muy bien, me gusta. 8. De no presentarse la persona participante al evento público de asignación de plazas, se atenderá lo siguiente. A. De justificar su inexistencia en un plazo no mayor a 3 días hábiles posteriores a la realización del evento público y ésta se considere procedente por la Autoridad de Educación Media Superior o el organismo descentralizado, seguirá ocupando su posición en el listado nominal ordenado de resultados. O de no justificar su inasistencia en un plazo no mayor a 3 días hábiles posteriores a la realización del evento público, será reubicado al final del listado nominal ordenado de resultados. Esto está muy bien, porque en los procesos anteriores, si pasaba esto, la persona quedaba excluida del proceso. Y ahorita te siguen incluyendo, nada más que te pasan al final. Eso está muy, muy, muy bien. Asignación de plazas vacantes temporales de 3 meses o menores. Artículo 33. Con la finalidad de priorizar el interés superior de adolescentes y jóvenes para contribuir al su acceso a su derecho a la educación y garantizar la prestación del servicio educativo, las plazas vacantes temporales de 3 meses o menores, generadas por algún tipo de licencia de la persona titular de la plaza, podrán asignarse conforme a lo siguiente. Número 1. A las personas que se encuentran en el listado nominal ordenado de resultados conforme al componente de formación en el que participó. Una vez que concluya el periodo por el que dura la vacante, la persona participante podrá ser sujeta de asignación conforme al artículo 32 del presente acuerdo. 2. A las y los docentes en servicio que no rebasen el total de horas autorizadas para el servicio educativo correspondiente que los horarios fijados para la prestación del servicio en cada uno de los empleos no interfieran entre sí. B. El tiempo de traslado entre los diferentes centros de trabajo no interfiera en el cumplimiento de los horarios fijados para la prestación del servicio en cada uno de los empleos. En este caso, se deberá observar lo previsto en las reglas de compatibilidad vigentes. Para las maestras o los maestros con plaza de jornada, solo podrá aplicar este supuesto si la vacante temporal a asignar es contraturno. 3. Al personal que cumpla con el perfil profesional requerido para el componente de formación de conformidad con el marco curricular común de la educación media superior. Las vacantes temporales mayores a 3 meses generadas por algún tipo de licencia del titular de la plaza no podrán ser fraccionadas para su asignación conforme a lo establecido en el artículo. De presentarse el caso, no recibirán remuneración alguna ni serán objeto de ningún tipo de regularización. Conclusión del listado nominal ordenado de resultados. Artículo 34. El listado nominal ordenado de resultados se entenderá por agotado cuando la Autoridad de Educación Media Superior o el organismo descentralizado haya asignado plazas a la totalidad de las personas que lo integran, o cuando después de ofertar las plazas vacantes disponibles a las personas que se encuentran en el mismo, ninguno las acepte. Para garantizar el servicio público educativo, las personas de educación media superior y los organismos descentralizados, una vez que hayan agotado su listado nominal ordenado de resultados o no cuenten con exista la necesidad del servicio y tengan vacantes, continuarán con la asignación de las plazas a las personas participantes. 1. De otro subsistema de la misma entidad federativa, con el mayor puntaje final en el proceso de admisión en educación media superior, ciclo escolar 2024-2025, y que no les hayan asignado una plaza. En este supuesto, las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados deberán coordinarse para cubrir las necesidades del servicio educativo. De ser el caso, deberán solicitar a la unidad del sistema la actualización del estado nominal ordenado de resultados del sistema abierto y transparente de asignación de plazas. La participación de las personas en el mecanismo previo en la presente fracción será voluntaria y se reconocerán íntegramente los resultados obtenidos en el proceso de admisión si la Autoridad de Educación Media Superior o el organismo descentralizado de destino asigna plaza vacante definitiva a la persona reubicada. Se le otorgará el nombramiento definitivo a los 6 meses un día, sin nota desfavorable en su expediente. 2. Al personal que cumpla con el perfil profesional requerido para el componente de formación de conformidad con el marco curricular común de la educación media superior,
se le otorgará un nombramiento por tiempo fijo como máximo hasta por el término del ciclo escolar, para garantizar la prestación del servicio educativo. Adscripción al centro de trabajo. Artículo 35. En el evento público de asignación de plazas y durante el ciclo escolar 2024-2025, las personas a las que se les asigne una plaza en los términos de este acuerdo tendrán la posibilidad de elegir su centro de trabajo de adscripción, el cual será provisional hasta la conclusión del referido ciclo escolar, de acuerdo a los espacios disponibles y a las necesidades del servicio educativo. Concluido el ciclo escolar, los cambios del centro de trabajo se darán conforme a las disposiciones en que la materia emita la unidad del sistema. Las plazas vacantes que se generen durante el ciclo escolar 2024-2025 y hasta el 16 de mayo de 2025 serán asignadas de conformidad con el listado nominal ordenado de resultados, y la de adscripción será provisional hasta la conclusión del referido ciclo escolar. Respecto a las personas participantes que, derivado del proceso de admisión, hayan sido asignadas a una vacante definitiva y cuenten ya con otra plaza definitiva en un subsistema distinto, las autoridades de educación media superior o los organismos descentralizados deberán prever que las readscripciones sean compatibles en su caso. Asignación de plazas de hora, semana, mes. Artículo 36. La asignación de plazas vacantes definitivas, temporales o de nueva creación por hora, semana, mes se realizará de conformidad con lo siguiente. 1. Al proceso de admisión se destinará preferentemente el 50% de las vacantes por hora, semana, mes, que correspondan al valor de 3 o más grupos, dependiendo el número de horas por grupo del componente de formación o cualquier otra forma que se imparta por hora, semana, mes, con excepción de lo establecido en la fracción 3 para bachilleratos tecnológicos. Número 2. Al proceso de promoción por horas adicionales corresponderá preferentemente el 50% de las vacantes o 3 o más grupos y todas las vacantes que correspondan al valor de hasta 2 grupos, tomando en consideración el número de horas por grupo, con excepción de lo establecido en la siguiente fracción. Y 3. En caso de que los bachilleratos tecnológicos, para los efectos del presente proceso de admisión, los módulos profesionales 12 o 17 horas se consideren como un solo grupo. En la aplicación de este artículo se tomarán en cuenta las características, además de los contextos regionales y locales de cada subsistema. De la asignación por secuencia curricular. Artículo 37. La persona que sea admitida en el servicio público educativo para ejercer la función docente o técnico docente por un semestre, en razón de la secuencia curricular, recibirá un nombramiento por tiempo fijo hasta por 6 meses. Los subsistemas que lo requieran podrán ofrecer una plaza vacante definitiva por tiempo fijo conforme al listado nominal ordenado de resultados para impartir un componente de formación en el semestre inicial del ciclo escolar 2024-2025, sin secuencia curricular. Lo anterior, siempre y cuando en el semestre complementario impartan otro componente de formación a fin de su perfil. Supuestos para dejar sin efectos la participación en el proceso. Artículo 38. Quedará sin efectos la participación de la persona en el proceso, con independencia de las etapas en las que se encuentre, incluso si ya se le hubiese asignado una plaza y otorgado el nombramiento cuando 1. Proporcione información o documentación apócrifa o falsa. 2. Incumpla con las disposiciones del presente acuerdo o las bases de la convocatoria del proceso. 3. La Autoridad de Educación Media Superior, organismo descentralizado o la unidad del sistema identifique que la información asentada en el registro para acreditar los requisitos o elementos multifactoriales establecidos en este acuerdo no cuenta con la documentación probatoria necesaria. O 4. Presente conductas contrarias a las indicadas por la unidad del sistema, las autoridades de la educación media superior o los organismos descentralizados, según corresponda, durante la acreditación de los requisitos o el desarrollo de la apreciación de conocimientos y aptitudes. Vamos a la sección segunda del evento público para la asignación de plazas. Artículo 39.
Para garantizar la transparencia en la asignación de plazas vacantes que se tengan al inicio del ciclo escolar 2024-2025, las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados convocarán un evento público que se podrá llevar a cabo de manera presencial o a distancia. El referido evento se llevará a cabo conforme al protocolo de actuación contenido en el anexo 4 del presente acuerdo. Obligaciones de las autoridades de educación media superior y organismos descentralizados. Artículo 40. Al terminar el evento público de asignación de plazas, las autoridades de educación media superior y organismos descentralizados deberán realizar lo siguiente. 1. Levantar un acta de cierre, la cual deberá remitirse en copia a la unidad del sistema dentro de los 15 días siguientes a su formalización y contendrá al menos los siguientes rubros. Relación de asistentes al evento público, participantes ausentes en el evento público, asignaciones realizadas en plazas vacantes definitivas, temporales y de nueva creación por participante en el componente de formación correspondiente, participantes que no aceptaron una plaza vacante definitiva o temporal o en su caso, y incidencias presentadas durante el evento público. Y 2. Registrar en el sistema abierto transparente de asignación de plazas la información relativa a la asignación de plazas durante el evento público, conforme al listado nominal ordenado de resultados, así como de las personas que no aceptaron plaza ofertada y de las que no se presentaron. Sección tercera, de la participación ciudadana, mecanismos de participación ciudadana. Artículo 41. Las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados emitirán la convocatoria para la participación de observadores durante el evento público de asignación de plazas, en el proceso de admisión, en la que podrán participar las personas físicas o morales siempre y cuando cumplan con los requisitos y bases de participación que establezcan para tal efecto. Para garantizar la transparencia en el evento público de asignación de plazas en el proceso de admisión, las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados emitirán a cada observador la acreditación para su participación, la cual será intransferible y solo será válida para el proceso, lugar y fecha que las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados determinen. Derecho a emitir opinión. Artículo 42. Quienes estén acreditados como observadores en el evento público tendrán derecho a emitir opinión, sin que tenga carácter vinculante para las autoridades educativas, ni tendrán efectos jurídicos sobre el proceso de admisión y sus resultados. O sea que les va a valer. Capítulo 5. Del recurso de reconsideración. Interposición del recurso de reconsideración. Artículo 43. Las personas participantes en un plazo de 15 días hábiles podrán interponer un recurso de reconsideración en contra de las resoluciones que deriven del proceso regulado de este acuerdo, el cual deberá versar sobre la correcta aplicación, conforme a los requisitos dispuestos en los artículos 103, 104 y 105 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. La interposición será ante la autoridad que emita la resolución que se impugna. En caso de que este recurso se interponga ante la autoridad de educación media superior o el organismo descentralizado y que la resolución impugnada sea emitida por la unidad del sistema, deberá remitirse a esta última en un término que no exceda de 3 días para los efectos procedentes. Una vez interpuesto, la unidad del sistema se pronunciará sobre su admisión, desechamiento o, en su caso, prevención, en el supuesto que se admita. Tendrá la facultad de recabar información necesaria con las instancias involucradas en el proceso del que se derive la resolución impugnada. Posteriormente, emitirá resolución en la que se expresen las razones de hecho y de derecho para declarar la procedencia o improcedencia del recurso de reconsideración y le será notificada a la persona que lo presentó. Los recursos de reconsideración que se interpongan ante las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados contra actos que estos emitan deberán resolverlos conforme a la normatividad aplicable.
La unidad del sistema establecerá mecanismos de coordinación con las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados para que, en el marco de las disposiciones aplicables, proporcione la información respectiva sobre los recursos de reconsideración que se hayan interpuesto contra resoluciones del proceso que se desarrolló en el subsistema respectivo. Medios de presentación. Artículo 44. A efecto de facilitar la atención al medio de defensa señalado en el artículo anterior, la unidad del sistema pondrá a su disposición de las personas participantes el correo electrónico recurso.admisión.mediasuperior@nube.c.go.mx, a través del cual podrán presentarse preferentemente los recursos de reconsideración. Y bueno, aquí tenemos unos requisitos para hacer esto. Artículo 45. Además de los requisitos señalados en el artículo 103, 104 y 105 de la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros, que deben cumplirse para la procedencia del recurso de reconsideración, así como los agravios y manifestaciones que los recurrentes estimen convenientes, a efecto de una mejor identificación, se sugiere incluir en los escritos respectivos la siguiente información: nombre completo de la persona participante, folio de participación, CURP, entidad federativa, subsistema, componente de formación en el que participa, de conformidad con el marco curricular común de educación media superior. Resolución que se recurre, autoridad que emite la resolución recurrida, en su caso las pruebas documentales relacionadas con los hechos controvertidos y la firma. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el portal de internet de la unidad del sistema, USICA. Segundo, todas las disposiciones que se opongan al presente acuerdo quedan derogadas. Tercero, las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados podrán realizar la asignación de plazas derivado de la aplicación del presente acuerdo, una vez aplicados los programas de promoción en el servicio docente por cambio de categoría o por asignación de horas adicionales en la educación media superior. Cuarto, para garantizar la prestación del servicio educativo, las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados establecerán mecanismos para agilizar la asignación de plazas en los eventos públicos y las que se generen durante el ciclo escolar, atendiendo lo establecido en este acuerdo. Quinto, en las disposiciones señaladas para la asignación de plazas, en el supuesto del agotamiento del listado nominal ordenado de resultados, en todo momento se garantizará la contribución a la excelencia de la educación en un marco de inclusión y de equidad, bajo los principios, fines y criterios previstos en la Ley General de Educación y lo referente a la nueva escuela mexicana, además de atender de manera irrestricta las necesidades del servicio educativo. Sexto, el personal docente o técnico docente que cuente con un nombramiento definitivo y decida participar en el mismo subsistema y tipo de valoración del componente de formación en el que actualmente labora, podrá hacerlo, preferentemente en los programas de promoción a horas adicionales o cambio de categoría, según corresponda con los que cuente el subsistema al que pertenece. Séptimo, la unidad del sistema promoverá con las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados la realización de mesas de trabajo con el afín de analizar los casos particulares, a efecto de avanzar en una posible solución, conforme al marco jurídico aplicable. Y bueno, aquí tenemos los anexos. El anexo número 1, que es el calendario de proceso de admisión en educación media superior, ciclo escolar 2024-2025, en el cual vienen todas las fechas de lo que se va a realizar. Ahorita tenemos este documento, es el que estamos leyendo, que se publicó el 17 de noviembre de 2023. Ahora, las convocatorias van a salir a partir del 19 de febrero. Generación de citas y bueno, aquí están todas las fechas. Este documento se los voy a dejar en la descripción de este video. El link está en la descripción de este video. Después de esto tenemos el anexo 2, que es la convocatoria base del proceso de admisión a educación media superior para el ciclo escolar 2024-2025. De esta convocatoria van a salir todas las convocatorias en cada uno de los estados. Sabemos que cada uno de los estados tiene necesidades diferentes
y obviamente pues no va a ser la misma. Pero aquí tienen esta convocatoria. Y prácticamente tiene un anexo número 3, que son los criterios técnicos de valoración de elementos multifactoriales del proceso de admisión en educación media superior. Los elementos y ya, creo que ya. No. A ver, sigamos. Anexo 4, protocolo. El protocolo de actuación en el evento público de asignación de plazas del proceso de admisión en educación media superior. Eso lo pueden revisar ustedes con calma y eso es todo. Son 4 anexos. Lo revisan con calma y espero y les sirva. Siendo así, fue todo de mi parte. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Bye bye.